Concedido, abogada. Su señoría, esta fiscalía solicita vinculación a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por su probable comisión en el delito de homicidio culposo previsto y sancionado en los artículos 60, 302, 303 y 304 en relación al 17 del Código Penal Federal. Los hechos son los siguientes. El día 12 de julio del 2014, en la bahía de Tampico, a las 18 horas con 10 minutos, el señor Sebastián Serrat Santana, en su calidad de capitán de embarcaciones, se encontraba manejando un barco de pesca con matrícula MXH 433, encontrándose a bordo de dicha embarcación 3 personas más. Un matrimonio conformado por el señor Luis Javier Carrasco González y la señora María de Jesús Parra González, así como un amigo de este matrimonio, el señor Manuel Javier Sánchez Caroca, ya que se trataba de un viaje recreativo en el que el señor Sebastián Serrat Santana era el responsable de dicha embarcación. Por otro lado, el señor Sebastián Serrat Santana lleva ejerciendo en su calidad de capitán de embarcaciones 6 años. Es un hombre de mar, un hombre que sabe perfectamente que cuando existen corrientes de aire y mareas altas, existe el peligro de que se formen arenales que exponen riscos a la superficie, que fue la situación en la que se encontró dicha embarcación. Debido al exceso de velocidad con el que conducía el señor Sebastián Serrat Santana, no se percató de que en su trayectoria y aproximadamente a 3 millas náuticas de la costa había un risco. Girando el timón sin cuidado, de manera intempestiva e irresponsable, lo que ocasionó que la embarcación volcara, saliendo proyectado el tripulante de nombre Luis Javier Carrasco González, golpeándose fuertemente en la cabeza, provocándole traumatismo craneoencefálico, que a la postre le ocasionó la muerte, causando así la conducta delictiva de homicidio culposo. Lo anterior, su señoría, se encuentran los datos de prueba que fueron obtenidos durante la investigación, que contiene el testimonio de la señora María de Jesús Parra González, en donde nos dice que el señor Sebastián Serrat Santana iba a exceso de velocidad, así como el testimonio del señor Manuel González Álvarez, capitán de embarcaciones, en donde nos manifiesta que un hombre de mar sabe perfectamente que cuando existen corrientes de aire y mareas altas, existe el riesgo de que se formen arenales que exponen riscos a la superficie. Por último, el dictamen de necropsia realizado por el doctor Miguel Moreno Villalobos al señor Javier Carrasco González, en donde nos manifiesta que la causa de muerte del señor Luis Javier fue un traumatismo craneoencefálico ocasionado por la ruptura del cráneo, lesión que le provocó la muerte al señor Luis Javier Carrasco González. Por lo tanto, su señoría, conforme al inicio, esta fiscalía solicita se decrete la vinculación a proceso, conforme al artículo 19 constitucional, al señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo cometido en contra del señor Luis Javier Carrasco González. Es todo, su señoría. Su señoría, permiso para desplazarme por la sala. Concedido, abogada. Su señoría, esta defensa no está de acuerdo con la petición de la Fiscalía. Por lo tanto, solicitamos resuelva con la no vinculación a proceso del señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo previsto y sancionado en el artículo 302 del Código Penal Federal en relación con los artículos 303, 304 y el artículo número 60 del mismo ordenamiento. Los hechos ocurrieron la mañana del 12 de julio del 2014 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, donde al señor Sebastián Serrat Santana se le dio la orden de llevar a pasear a 3 sujetos a bordo de una embarcación, amigos del jefe de Sebastián, el cual le ordenó consentirlos en todo momento y complacerles con lo que ellos quisieran. Fue a bordo de esta embarcación donde los sujetos se la pasaron pescando y tomando cerveza. Tomaron tanta cerveza
que se acabaron todas las bebidas alcohólicas a bordo de la embarcación. Ya en la tarde, una vez ebrios y un poco arrogantes, le exigieron a Sebastián regresar a la ciudad. Ya en camino, el señor Javier Carrasco se acercó de manera arrogante a Sebastián, diciéndole que quería que se acercara a la ciudad costeando, ya que a su mujer le gustaba ver la ciudad desde el mar. Sebastián, con su experiencia como marino, le dijo que eso podía ser peligroso. Sin embargo, al señor Carrasco no le importó y se puso necio. Incluso lo amenazó diciéndole que si no lo hacía, le diría a su jefe que no los habían atendido bien. Sebastián, al ver que su trabajo, su única fuente de ingreso, peligraba, accedió a acercarse a la costa. Ya de regreso, y aún y cuando Sebastián cuidó todas las condiciones de normalidad, observando los deberes de cuidado que las circunstancias y condiciones personales le imponían, como era una velocidad adecuada, él no había tomado, estaba revisando las condiciones en las que más se encontraba, así como las condiciones del clima. Iba revisando el plotter y la carta de navegación de manera constante. La embarcación encalló en un punto, lo cual tomó de sorpresa a Sebastián, ya que ni la carta de navegación ni el plotter indicaban que hubiera algo peligroso abajo de la embarcación. Es debido a su estado de ebriedad y al golpe que sufrió la embarcación al momento de encallar que el señor Javier Carrasco González salió proyectado de la embarcación. Es por eso que Sebastián desde el bote comienza a buscarlo, tratando de localizarlo, pero es en ese momento que se da cuenta que el motor de la lancha estaba derramando diésel y su obligación como capitán al ver ese derrame, lo cual era un peligro latente de explosión, suspendió la búsqueda para poner a salvo a los otros pasajeros. Es por eso que saca la lancha de emergencias y comienza a inflarla. Momentos después, llegó una embarcación de puerto, quien puso a salvo a los demás pasajeros para poder continuar con la búsqueda del señor Javier Carrasco González. Su señoría, la Fiscalía basa sus acusaciones en el testimonio de María de Jesús Parra, quien al momento de los hechos estaba muy alterada, además de en estado alcohólico. Esto, aunado al hecho de que María no tiene ningún tipo de conocimiento respecto a actividades de navegación, por lo tanto, su testimonio es totalmente subjetivo, así como poco confiable. Aunado a esto, la defensa considera que los elementos previstos en el artículo 19 constitucional necesarios para la vinculación a proceso no se cumplen. Estos son, en primer lugar, la probable comisión de un delito y, en segundo, el hecho delictuoso en sí. Esto en virtud de que el señor Sebastián Serrat Santa Anna no obró ni con dolo ni con culpa, ya que él en todo momento observó las condiciones de normalidad antes mencionadas, como estar al pendiente de las condiciones en las que se encontraba el mar, el estado climático, una velocidad adecuada, checar el plotter y la carta de navegación en todo momento. Es por eso que estamos frente a una situación de caso fortuito, ya que a pesar de todas las medidas en las que él se estaba fijando que todo estuviera en orden, que no pudo prever que aquel incidente pasara. Es por todo esto, su señoría, que esta defensa solicita la no vinculación a proceso del señor Sebastián Serrat Santa Anna por el delito que hoy injustamente se le imputa. Eso es todo, su señoría. Su señoría, permiso para expresarme por la sala. Concedido, abogado. Su señoría, una vez que se le ha decretado la vinculación a proceso al ciudadano Sebastián Serrat Santa Anna, esta Fiscalía, con fundamento en el artículo 155, fracciones primera, segunda, quinta, séptima y 11ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la imposición de las siguientes medidas cautelares. La primera, consistente en la presentación periódica del imputado cada 15 días ante usted o la autoridad que designe. La segunda, consistente en la prohibición de que el imputado salga del estado de Tamaulipas sin previa autorización. La tercera, consistente en la garantía económica que se le imponga a Sebastián Serrat. Estas tres medidas cautelares con la intención de garantizar la comparecencia a juicio del imputado, toda vez que, como se desprende de los distintos datos de prueba, Sebastián Serrat no cuenta con el arraigo suficiente en el estado de Tamaulipas,
Tal y como advierte la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, Sebastián Serrat Santana tiene únicamente 3 meses viviendo en Tampico, Tamaulipas. Sin embargo, durante más de 12 años vivió en Boca del Río, Veracruz, lugar donde actualmente sigue viviendo su esposa y su hijo menor de edad, que además dependen económicamente del imputado. Además, su señoría, tal y como se desprende del mismo dato de prueba, Sebastián Serrat ha ejercido su profesión en distintos puertos de la República Mexicana, situaciones que hacen evidente el riesgo que, de no imponer las anteriores medidas cautelares, Sebastián Serrat salga de la ciudad, evadiendo así el procedimiento. Además, su señoría, esta fiscalía solicita una 4ª medida cautelar, consistente en la suspensión provisional de la profesión de Sebastián, misma que consiste en ser capitán de embarcaciones, ya que, como se desprende de la carpeta de investigación, fue Sebastián Serrat Santana quien conducía la embarcación el día que sucedieron los hechos en los que murió Luis Javier Carrasco González. Además, tal y como se desprende de la entrevista de la ofendida María de Jesús Parra González, Sebastián Serrat conducía a exceso de velocidad cuando se acercaba a la costa, situación que provocó el accidente en el que, reitero, falleció Luis Javier Carrasco González. Por lo cual, su señoría, es evidente la imprudencia con la que actúa Sebastián Serrat, y de no imponerse dicha medida cautelar, se pondría en riesgo a las personas que contratan los servicios del imputado. Además, su señoría, esta fiscalía le solicita una última medida cautelar, consistente en la prohibición de acercarse al domicilio de María de Jesús Parra González, quien es la ofendida, ya que de esta manera se le garantiza que no será molestada en su hogar, ya que, de no decretarse dicha medida cautelar, se pondría en riesgo su estabilidad emocional y su integridad física. Por lo tanto, su señoría, primero, con el afán de garantizar la comparecencia a juicio de Sebastián Serrat Santana y con el afán de garantizar la seguridad de María de Jesús Parra González y de los demás ciudadanos, esta fiscalía le reitera la imposición de todas y cada una de las medidas cautelares antes expuestas. Es cuanto. Su señoría, permiso para desplazarme por la sala. Concedido, abogado. Su señoría, esta defensa estima que las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía son innecesarias, desproporcionales e improcedentes. Esto a razón de: respecto de la primera medida cautelar solicitada por la Fiscalía, consistente en obligar que el señor Sebastián Serrat acuda ante un juez que usted designe periódicamente durante el plazo de 15 días. Esto, argumenta la Fiscalía, es necesario para asegurar la comparecencia del señor Sebastián Serrat en el juicio. Sin embargo, su señoría, esta medida cautelar se puede descartar su necesidad, porque, como se advierte de la carpeta de investigaciones, el señor Sebastián Serrat ha optado por un comportamiento adecuado, siendo este quien se ha presentado voluntariamente a cada una de las audiencias en el presente juicio. Así también, su señoría, el señor Sebastián Serrat no cuenta con antecedentes penales e inclusive no existe el riesgo de fuga que argumenta la Fiscalía. Su señoría, la Fiscalía solicita otra medida cautelar consistente en prohibirle al señor Sebastián Serrat salir del estado de Tamaulipas. Sin embargo, su señoría, si esta medida cautelar se llega a decretar, se estarían afectando derechos fundamentales que posee el señor Sebastián Serrat, como lo es la convivencia familiar. Dado como se desprende de la carpeta de investigaciones, podemos advertir que la familia del señor Sebastián Serrat actualmente vive en el estado de Veracruz, siendo precisos, en la ciudad de Boca del Río, quien habita su esposa y su hijo, quienes tienen derecho a convivir con el señor Sebastián Serrat. Y si esta medida se llegase a decretar, imposibilitaría al señor Sebastián Serrat de visitarlos. E inclusive, esta medida no solamente afectaría al señor Sebastián Serrat, sino a los derechos de su hijo, quien tiene derecho a la figura paterna y a convivir con ella, así como su desarrollo integral.
Su señoría, el señor Sebastián Serrat es marinero, por lo que se ve obligado a salir millas náuticas fuera de la jurisdicción del estado de Tamaulipas. Por lo tanto, si esta medida se llegase a decretar, afectaría a la libertad laboral que posee el señor Sebastián Serrat, obligándolo a que se quede dentro de la jurisdicción. Este derecho está consagrado en el artículo 5 de nuestra Constitución. Así también, su señoría, la Fiscalía argumenta que es necesaria la medida cautelar consistente en la separación de su trabajo del señor Sebastián Serrat. Su señoría, si esta medida es decretada, le estaríamos quitando el único sustento económico con el que cuenta el señor Sebastián Serrat, del cual no solamente depende él, sino también su familia. Inclusive, bajo este orden de ideas, la Fiscalía argumenta que es necesaria fijar una garantía económica en contra del señor Sebastián Serrat. Sin embargo, su señoría, el señor Sebastián Serrat es marinero, por lo cual no es solvente para garantizar dicha garantía. Sin embargo, su señoría, la Fiscalía también argumenta es necesario la medida cautelar consistente en obligar que el señor Sebastián Serrat no acuda al domicilio de la ofendida María de Jesús Parra, argumentando que esto es necesario para salvaguardar la integridad física de la señora. Sin embargo, su señoría, como se desprende de la opinión de medidas cautelares del Ministerio Público del Estado de Tamaulipas, catalogaron al señor Sebastián Serrat como una persona de bajo riesgo, quien no consuma alcohol ni algún tipo de sustancia psicotrópica que pueda poner en peligro la vida de la señora María de Jesús. Por lo tanto, su señoría, como se desprende de la naturaleza de los hechos, el señor Sebastián Serrat no tenía intención de afectar a la señora María de Jesús. Inclusive, éste la desconocía hasta el momento de su detención. Siendo así, su señoría, esta defensa le solicita a usted se decreten improcedentes las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. Es cuanto, su señoría.